Hola, hoy conversaremos sobre la coherencia ontológica, el observador y la conexión emocional corporal. Análisis. ¿Qué emociones puedes identificar en cada una de estas imágenes? Toma un papel y anota las emociones que puedes identificar. Coherencia. En esta imagen que traté de buscar algo que nos pudiera mostrar de una mejor manera lo que entendemos por coherencia. Si ustedes se fijan, hay una armonía y por ahí hay algo de lo que tenemos que empezar a conversar. Hoy, más que de la coherencia en general, vamos a conversar de lo que es la coherencia ontológica. Y básicamente eso tiene que ver con la relación que existe entre el cuerpo, la emoción y el lenguaje. Para esto es fundamental entender el modelo básico que está y que rige todo lo que tiene que ver con el mundo del coaching. Y este es el modelo del observador o el modelo OSAR. Miremos este pequeño video mientras te voy explicando adaptado y de la forma más simple que se me ocurrió. Vamos viendo. Imaginémonos que dibujamos un pato. Este pato o ganso es un pato o un ganso, pero dependiendo de quién lo esté observando, es decir, de quién sea este observador y las explicaciones que éste se dé o el mundo de interpretaciones que se dé respecto del pato, puede transformarse en algo diferente. Las explicaciones o las interpretaciones son las que están entre el mundo que observamos y nuestro cerebro, para ponerlo en simple. Y dada la explicación que me dé, este pato se puede transformar desde una mascota hasta un exquisito paté. Simplemente va a pasar por el mundo de explicaciones o el mundo de interpretaciones que yo tenga. Dicho de otra manera, y mirando el modelo OSAR al pie de la letra, decimos que existe en este mundo un observador que observa el mundo. Todos somos observadores del mundo. Este observador realiza ciertas acciones y está en búsqueda constante y permanente de obtener ciertos resultados. Sin embargo, cuando estos resultados no son necesariamente los que nosotros buscamos, lo que ocurre en ese espacio es un aprendizaje que llamamos aprendizaje de primer orden. Y eso produce un loop entre el resultado, la acción, y nuevamente el resultado. Cuando el resultado nuevamente no es el que estamos buscando, otra vez buscamos una acción y otra vez el resultado no se da, y otra acción y otro resultado y otra acción y otro resultado. Aprendizaje del primer orden es como hemos aprendido en la vida. En simple es como cuando estábamos en el colegio y nos iba mal en una prueba y habíamos estudiado 2 horas para esa prueba. Lo que hacíamos para la prueba siguiente era estudiar 3. Como si el simple hecho de estudiar 1 hora más pudiese cambiar todo. Lo que hacemos a través del coaching es acompañar a los observadores, a nuestros aprendices o a nuestros coachees, a mirar el mundo desde un observador diferente. Es decir, a buscar explicaciones distintas a las que nos damos en forma habitual. A esto le llamamos aprendizaje de segundo orden. Y el aprendizaje de segundo orden lo que hace básicamente es ampliar la mirada del observador, de modo que aparezca una gama de alternativas distintas para obtener los resultados que estamos buscando. En el ejemplo que está en esta presentación, aparece un señor andando en bicicleta, es decir, imaginémonos que es alguien que quiere hacer una competición y mejorar su tiempo en su bicicleta. Una posibilidad dentro del espacio de aprendizaje primer orden es simplemente aumentar los sprints, aumentar las veces de entrenamiento y así esperar a obtener el resultado. Sin embargo, cuando estamos mirando y cambiamos el observador, aparecen algunas cosas que pueden
parecer que no están directamente vinculadas al mundo del resultado que queremos lograr, pero que pueden influir muy potentemente en este mismo. Por ejemplo, aquí aparece un cigarro con un signo, con una cruz roja, que es como no fumar. Entonces, por ejemplo, podría ser que a lo mejor lo que tiene que hacer este señor ciclista es dejar de fumar. O trabajar más sobre algún tipo de entrenamiento cardiovascular, de modo de mejorar su capacidad de corazón. O a lo mejor aparece que un tomate es cambiar su alimentación y entrar a una alimentación más sana. O quizás trabajar sobre su mente y su mentalidad y cómo mejorar su capacidad de interconexión neuronal para obtener el resultado. Todas esas son alternativas que, si bien es cierto, son acciones también, nacen desde un lugar distinto al cambiar el observador que está observando el mundo en búsqueda de estos resultados. Finalmente, el resultado se obtiene más que por la cantidad o la variación de las acciones, por el cambio de observador. Es decir, es salir de la caja, pensar de una manera diferente una solución y romper ciertos paradigmas. Esa es la invitación a la base que tiene el mundo del coaching. Si hacemos y forzamos un poquitito esto del coaching y lo vamos mezclando con algunas otras cosas que nos parecen relevantes y que además hoy están muy de moda, podríamos mirar y podríamos relacionarnos con el mundo de las neurociencias. Por ejemplo, lo que podríamos decir es que el observador se da ciertas explicaciones y esas explicaciones que se da atacan o trabajan directamente sobre la neocorteza. Asimismo, podríamos decir que aparecen ciertas emociones, dadas las explicaciones que este observador se da, y esas emociones actúan directamente sobre el cerebro límbico. Y asimismo, podríamos decir que aparecen ciertos movimientos, y esos movimientos articularían o trabajarían directamente sobre el cerebro reptil. Durante mucho tiempo hemos escuchado conversaciones que nos hablan de los dos hemisferios cerebrales. Nosotros los vamos a invitar a profundizar un poco en esa conversación y hablar de un cerebro triuno. Un cerebro reptil, un cerebro límbico y un cerebro de la neocorteza o la neocórtex. Donde el reptil es el más antiguo y es el encargado del movimiento, el límbico es el encargado de manejar las emociones o administrarlas de una u otra manera, y la corteza es la que nos da el mundo explicativo y lo que nos diferencia sustancialmente en nuestra capacidad de toma de decisiones con respecto a nuestros hermanos mamíferos inferiores. Si vamos mirando, y esto es muy interesante, el procesamiento de la información se produce porque desde el ojo entra la información a la neocorteza. Esta, después de un montón de procesos biológicos y fisiológicos, termina dando una explicación. Y esa explicación, pasando por el sistema límbico, se transforma en una reacción, en una respuesta física que el cuerpo da y que se manifiesta y es impulsada por el cerebro reptil. Esto pasa en una fracción de segundo. Entonces, la información la procesamos desde nuestra neocorteza y nuestra respuesta automática sale entregada por el cerebro límbico. ¿Cómo aprendemos? Y aquí tú quizás podrías darte o podrías preguntar qué tiene que ver el aprendizaje con esto que estamos conversando. Pues tiene mucho que ver y es parte de lo que quiero que también te quede claro en esta clase del día de hoy. Mira, el lenguaje se aprende desde las distinciones. Yo puedo aprender a través de una distinción en el lenguaje. Es decir, yo pudiese perfectamente querer tener información de cómo manejar un automóvil y podría tener toda la teoría clara desde las distinciones que me va a entregar el lenguaje. Sin embargo, eso no significa que yo necesariamente podría manejar un automóvil. Sí puede que lo tenga todo claro. Y eso se transforma también en uno de los enemigos del aprendizaje, que es confundir saber con tener información. Saber es tener la capacidad de accionar o actuar sobre algo. Es decir, en otras palabras, es poder hacer o hacer hoy algo que no podía hacer o que no sabía hacer ayer. Entonces, las distinciones nos entregan y nos articulan sobre el mundo del lenguaje. Por otro lado, las emociones las aprendemos por inmersión.
Yo te puedo dar toda la información del mundo respecto al mundo de las emociones, sin embargo, tú no vas a aprender lo que es la tristeza hasta que no la vivencias. Y ahí nos pasamos automáticamente al tercer espacio, que es el espacio de vivenciar, que es el cuerpo. Y el cuerpo aprende por recurrencia. Entonces, lo relevante es entender que aprendemos de tres maneras distintas. Por el lenguaje, desde las distinciones, por las emociones, que lo aprendemos por inmersión, y desde el cuerpo a través de la recurrencia. Entonces, fíjate, podemos repetir algo una infinidad de veces hasta que nuestro cerebro permita o haga que nuestro cuerpo actúe de forma automática. Y eso significa que va a haber un aprendizaje corporal. Podemos sumergirnos en el mundo emocional hasta descubrir qué es lo que es cada una de las emociones. No te olvides de que las emociones son predisposiciones a la acción. Y desde el lenguaje, con todas las distinciones que podemos ir haciendo la diferencia. No te olvides que la distinción o la palabra distinción viene de distinguir, de separar el fondo de la forma. Coherencia. Nosotros decimos que el observador está compuesto por tres ámbitos de dominio: el cuerpo, la emoción y el lenguaje. A esto es lo que llamamos la coherencia. En este dibujo pusimos el cuerpo, la emoción y el lenguaje como del mismo tamaño, simulando una coherencia perfecta. Sin embargo, no todas las coherencias son iguales. Hay gente que aprende más desde el lenguaje, por lo tanto el círculo del lenguaje sería más grande. Hay gente que aprende más desde la kinestesia o desde el movimiento, por lo tanto el circulito del cuerpo sería quizás más grande. O hay gente que vive en un mundo emocional muy rico, por lo tanto probablemente el circulito de la emoción sea más grande. Entonces un primer aprendizaje gigante, tanto para nosotros como para las personas que vamos a acompañar, es descubrir cómo aprenden, porque su coherencia va a estar teñida por su forma de aprender. Si yo aprendo desde la kinestesia y desde la emoción, es decir, cuerpo y emoción, y me entregas un paper para leer, probablemente no lo logre aprender con tanta claridad como si me lo muestras en un video o a través de un juego. Y esto es relevante porque nuestras coherencias son diferentes. Para cada observador hay una coherencia particular. Para demostrar eso, o para hacerlo más evidente y más claro, trajimos esta lámina. Entonces, lo que miramos es que cada uno de este cuerpo, emoción y lenguaje tiene una configuración única. Y dependiendo de quién o cómo sea yo, esa configuración va a ir variando. Es decir, Juan puede mirar con su mundo emocional de una determinada manera muy distinta a la que mira Luis o la que mira Angélica. No nos olvidemos entonces de que la coherencia es única y particular para cada observador. Desde el cuerpo lo que podemos ver son nuestras posturas, el cómo respiramos, cómo nos movemos, lo que hacemos. Desde el espacio emocional trabajamos y hablamos sobre lo que sentimos, lo que nos mueve. Y desde el espacio del lenguaje lo que distinguimos, lo que decimos, cómo lo explicamos, lo que pensamos. Emociones. ¿Qué pasaría entonces si nosotros entendiéramos las emociones como movimiento? Podemos ver que los cuerpos pueden adoptar posturas desde el emocional en el que la persona esté. Y esto es relevante para poder identificar las emociones desde otra perspectiva. Hagamos un análisis. ¿Se acuerdan de la pregunta inicial? Bien, vamos a hacer un pequeño cambio. Anota ahora en tu cuaderno qué características puedes identificar en cada una de estas imágenes, desde lo corporal. Tiempo suficiente para anotar un par de ideas. Te recomiendo que le pongas pausa a este video, anotes las cosas que te aparezcan y después lo compares con algunas de las cosas que yo te voy a mencionar. Vamos a hablar de observaciones limpias. Si ustedes se fijan, la corporalidad de ellos se ve más bien relajada. Hay alguien que está llevando la conversación y hay alguien que la está recibiendo.
Sin embargo, miren sus ojos están en un espacio de conexión. Hay ganas, al parecer, como de acercarse. Lo que podemos ver en esta emoción es la alegría, hay una sonrisa. Y los rostros impulsan o hacia arriba, hay como los ojos hacia arriba, el rictus, los dientes. Esa es parte de las cosas que podemos mirar en esta imagen. Vamos a la imagen siguiente. Esta imagen, y acuérdate que debes ponerle pausa para anotar qué es lo que ves en esta imagen al comenzar. Esta imagen nos habla de la rabia. Y tenemos algunas cosas que podemos identificar. Vemos que hay una mayor tensión. Se ve muy claro la tensión del cuello. Podríamos asumir que probablemente hay una alta tensión en la parte posterior del cuello también. Se ven los dientes y se ve una mandíbula prominente entregando un mensaje. Las cejas están levantadas y se observa que los ojos están apuntando a un solo lugar. Podemos observar también la frente, que hay algún rasgo ahí también como de tensión. Si bien no vemos las manos, podemos asumir que las manos están empuñadas o que hay un movimiento. Y podemos también identificar que el cuerpo va hacia adelante. Esas son algunas de las características o de las condiciones de la rabia. No te olvides ponerle pausa. En esta foto, lo que estamos identificando es que hay una tensión baja. Vemos que el cuerpo está totalmente hacia abajo y hacia atrás. Vemos baja tensión, vemos que la cara se esconde. Y lo que estamos aquí en presencia de la tristeza. La tensión baja y cuerpo hacia atrás. No te olvides de ponerle pausa. Esta foto lo que nos muestra es ojos abiertos, manos protegiendo la cara o manos cerca de la cara y mucha tensión. Si bien esta foto nos ayuda a entender el miedo, evidentemente esta es una foto de estudio. Por lo tanto, hay ciertos detalles que nos pueden llevar a confundir. Los ojos, si ustedes se fijan, están muy fijos apuntando a un lugar. En el miedo en particular, los ojos se abren muchísimo en búsqueda de dónde viene el peligro. Bien, lo que hemos visto hasta ahora es un repaso de todo el resto de las cosas que hemos ido trabajando y ahora vamos a mostrarles un modelo de la configuración corporal o el modelo conjugado, como le llamamos. Entonces el modelo lo que nos muestra es algo muy simple. Nos dice que hay al menos tres ejes sobre los cuales nos vamos a mover. Un eje que es hacia adelante y hacia atrás, un eje que es hacia abajo y hacia arriba, y un eje que es hacia adentro y hacia afuera. Es decir, un cuerpo que va hacia adentro y un cuerpo que va hacia afuera. Este modelo conjugado lo trabajamos desde el modelo de las disposiciones al movimiento y otro par de modelos más que fuimos mezclando y le llamamos el modelo de las 6A, porque es arriba, abajo, adelante, atrás, adentro y afuera. Donde adentro implica una tensión de ir hacia adentro y un afuera es un espacio de aparecer. Lo interesante de esto es que podríamos instalar o podríamos ir poniendo o ubicando a las emociones básicas en cada uno de estos lugares. Y eso nos permitiría también poder identificar de una manera diferente, desde lo corporal, las emociones. Mira, si estamos mirando hacia adelante y hacia afuera, estamos hablando de la rabia. Si estamos hablando de hacia abajo y hacia adentro, estamos en presencia de la tristeza. Si estamos hablando de hacia atrás y hacia adentro, estamos hablando del miedo. Y si estamos hablando de hacia arriba y hacia afuera, estamos hablando de la alegría. Esa es una forma muy fácil de poder identificar corporalmente las cuatro emociones básicas. Podemos hacer una conjugación con las emociones básicas de otros autores y también podemos conjugar con las emociones mixtas y podríamos identificar que, por ejemplo, hay emociones como la melancolía
que tiene algo de hacia abajo y hacia atrás, por lo tanto podríamos identificar y hacia adentro, y quizás decir que la melancolía tiene que ver con la tristeza y el miedo, probablemente. Entonces, por ahí hay varias conjugaciones que podemos hacer que sin duda nos van a ayudar a entender de mejor manera este modelo que estamos explicando. Frases típicas. Te invitamos a analizar o escribir frases típicas que nos aparecen con el miedo y con la rabia, con la alegría y con la tristeza. Y esto es muy importante porque lo que nos va a permitir es descubrir en la comunicación cotidiana cómo, o en las conversaciones cotidianas, cómo la sabiduría ancestral aparece y nos habla de las emociones en el lenguaje coloquial común y corriente que encontramos en la calle o en el campo. Entonces te invitamos a hacer esta revisión y a mirar qué frases son las clásicas frases que aparecen desde el miedo, desde la rabia, desde la tristeza, desde la alegría. Muchas gracias. Espero de todo corazón que esta presentación haya servido y te haya ayudado a poder ir consolidando de a poquitito los aprendizajes que hemos ido trabajando. Chao, que estés bien.